magnífica experiencia con las olas. De puta madre, corriendo. Menos una que en el último momento dije, no la voy a coger. Pero es que disfruto más que cuando tenía 6 años y cuando tenía 20 años y cuando tenía... ¿Por qué? Porque estoy más conectado con la ola. Porque antes tenía que jugar con ella, contra ella, jugaba contra ella. Era o que ella me daba a mí o yo le daba a ella. Y claro, me podría haber hecho, si fuera por el extremismo de hacerme experto en algo así, pues tendría cada vez olas más grandes. Y las sentiría. Eso es lo mismo que pasa con los escaladores, lo mismo que pasa con los apneístas, lo mismo que pasa con todos. Pues eso lo siento, lo que pasa es que no llego a ese límite. Porque siento lo de todos ellos, soy consciente de qué es y cómo se accede a ello, no solamente de esa manera. Entonces hay gente que es un genio en lo suyo, pero porque no ha trascendido de su genialidad a verse a sí mismo. Eso es estar en otra dimensión, porque si no eres un gran experto de esa dimensión, sí. Perfecto, y serás consciente de muchos sentimientos tuyos, que eso es lo importante. Pero todavía se puede subir muchísimo más que el Everest. Pero a lo mejor, lógicamente, han llegado antes a la iluminación. Porque cada actualización que vamos teniendo es ser consciente de algo. Es ser consciente de que eres una nueva matrioshka. Entonces, cuando eres consciente de alguna más que ya parece que... Cuando dices, hostia, ya es imposible más, ¿no? Y siempre surge algo más, siempre. Y cuando dices, si ya ha tocado techo, no. Pues ese techo es cojonudo, porque por lo menos lo has visto ya. Es ver las barreras. Lo que pasa es que la gente tiene las barreras horizontales y entonces ni siquiera se atreve a caminar físicamente. Las barreras, cuando te das cuenta de esas, pasan a ser esféricas. Y luego sí, completamente deformes, porque es pasar a otra dimensión. ¿Qué? ¿De qué color? ¿Cuánto peso? No es con medidas humanas. Entonces, cada vez que alguien ha tenido una experiencia cercana a la muerte e intenta expresar todo aquello con palabras y nunca ha tenido muchas experiencias parecidas, es imposible que lo sepa narrar. Y dirá cosas raras de otras dimensiones, pero... Y todas, la mayoría intoxicadas por lo mismo, claro, por ideología. Porque, aunque sea verdad lo que ellos están pensando, no se parece en nada a lo que ellos han vivido. Porque ni siquiera es lo que piensan, pero tampoco lo que piensan saben decirlo con palabras. Pues que hay como 3 niveles o 4 niveles de descenso hasta que llegas aquí. Entonces las palabras no sirven, ni los sentimientos, ni las emociones, ni nada. Porque todo eso que siguen siendo palabras, aunque sean sentimientos. Es... llegar a sentir, llegar ahí y llegar a sentir, las dos cosas. Y entonces cuando salía del agua con ese grado de felicidad conectado con las olas, me he acordado de cuántas veces la gente me ha dicho que ya no tienes 5 años, que ya no tienes 15 años, que ya no tienes 20 años, que ya no tienes 30 años, que ya no tienes 40 años, que ya no... Y espero que cuando tenga 90 me digan que ya no tienes 85 años, que ya no tienes 75 años. ¿Por qué no? Leni Riefenstahl es una de mis ídolos, por eso. Y tengo un montón de ídolos así, que han conectado conmigo a muy elevados estados de conciencia. Porque Leni Riefenstahl no sé nada de su mundo del nazismo. De la forma que yo he conectado con ella solamente es... Esto es lo que sé de ella y lo que admiro. Era muy buena directora, muy creativa, inventó el foso en los Juegos Olímpicos de Berlín. Se arrepiente de hacer propaganda nazi. Se hace buceadora a los 70 años. Ella siguió haciendo cine y televisión o lo que fuera. Se hizo buceadora a los 70 años. A los 90 hizo su primer documental subacuático y murió con 102 años. Porque siempre tenía proyectos y ganas de hacer cosas. Si le llegan a haber dicho, ¿a dónde vas con 71 años a bucear? Y además, ¿hace cuántos años? No lo sé.
igual hace 50 o 60 años, que tenía 71 años. O más. O sea, que es que... No, sí, por ahí a lo mejor, 50 o 60 años. Que ella tenía ya 70, 71. Por eso, ella es un ídolo para mí. Cualquiera que la haya conocido a lo mejor ha sido una hija de puta. ¿No? Yo lo único que siento de ella es lo que acabo de decir. Esas palabras claves es lo que yo he sentido. Y el resto, soy absolutamente ignorante. Entonces todo el mundo podrá decirme lo mala, lo hija puta, lo buena, lo maravillosa, lo tonta, lo estúpida, que quieran que sea. Pero mi conexión ha sido de esa manera. Y eso me ha pasado con un montón de gente, con los músicos, con Bob Marley, con Bob Marley, a muchas más, lo conozco mucho más profundamente, ¿no?, que a Leni Riefenstahl. Entonces he conectado a otros niveles. Pero hay gente que se ríe de mí porque me conecto con el sol, con el viento, medito, duermo, no duermo, yazco aquí, lleno de felicidad, recibiendo información. Y entonces cuando salía del agua, me he acordado tantas veces, ¿no?, de cuándo vas a sentar la cabeza. Entonces todas estas cosas, que a mucha gente le parece normal decirlo, es tan contra natura y contra coherencia con la naturaleza, claro. Contra natura y contra coherencia. Pero es que he explicado desde el grado de la naturaleza y de la naturaleza humana, de las dos formas. Y luego esa gente a lo mejor dicen, encuentra al niño que llevas dentro. He dado con tanta gente que es imposible, que no pueden ni siquiera sentir un jueguecillo que les digo acerca de estar enfermo en la camita, bien, sí, tal, no sé qué, siendo una niña o niño. Me han saltado con todo tipo de problemas y de excusas para no sentirse de esa manera. Entonces, ¿cómo le vas a decir a alguien, deja de sentirte de esa manera? Porque no hace falta dejar de pensar en algo, es deja de sentirlo. Y luego ya puedes pensar todo lo que quieras sobre eso y dejas de sentirlo. Entonces la gente se puede pensar, es que estás viviendo en ello. No, estoy viéndolo en muchas perspectivas que no habías visto tú tampoco.